Chicos y chicas del grado cuarto, muy buenos días. En el día de hoy en lengua castellana vamos a hablar de dos temas muy importantes, como lo son el género narrativo y el resumen. Voy a iniciar con el género narrativo. Es el género que más utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Cuando tú llegas del colegio a tu casa, hablas con tus padres, les cuentas lo que ha pasado en el colegio, les estás narrando. Cuando el papá llega y cuenta lo que le ha pasado en el trabajo, está narrando. El género narrativo, entonces, chicos y chicas, es una manera, utilizando un lenguaje literario, embelleciendo ese lenguaje, un lenguaje que nos permite contar nuestras historias, tanto reales como ficticias. Este género narrativo está en el marco de los géneros literarios. Recuerden que los géneros literarios son tres: narrativo, lírico y dramático. Pero en el día de hoy haré alusión a este. Cuando hablo de esos relatos, de eso que nos cuentan, sea real o ficticio o que combina los dos, estamos haciendo alusión a que esas narraciones tienen una estructura. Es como el esqueleto de la historia, el armazón, lo que la sostiene. Desde años anteriores siempre les han dicho el inicio, el nudo y el desenlace. ¿A qué hace alusión al inicio? Donde nos presentan el lugar, donde nos presentan los personajes, donde nos presentan la historia. Es la manera como nos introducen a esa historia, es la manera como nos van invitando a que nos adentremos en ese relato. Algunas personas lo llaman comienzo. Luego vamos a encontrar el nudo o desarrollo. Es la parte gruesa, el centro de la historia. Es donde se desarrollan todos los sucesos de esa historia real o ficticia. Y por último, vamos a encontrar el desenlace. Cuando estaban pequeños, generalmente les contaban historias cuyo desenlace era feliz. No siempre va a ser así. Pero esa estructura, ese inicio, ese nudo y ese desenlace cobran vida, se vuelven dinámicos, se mueven gracias a tres elementos: a los personajes, que son los que actúan, los que intervienen, los que desarrollan la historia, y esos personajes están en un espacio, en un lugar real, un lugar imaginado, un real fantástico, y también están en un tiempo. Esos personajes en la historia van a ser de dos tipos. Los más importantes los vamos a llamar personajes principales. Aquellos que no son tan importantes como los coprotagonistas en una telenovela los vamos a llamar personajes secundarios. Pero esos personajes, como les decía, van a estar en un lugar, van a estar en un espacio, y en ese espacio también van a estar en un tiempo. Ese tiempo puede ser diferente, puede ser un tiempo cronológico, cronos, que lo mide el reloj, el tiempo lo mide el reloj, es la sucesión de los eventos. Ese tiempo cronológico va a hacer alusión a un día, una hora, una semana, un mes, 2 siglos, 1000 años, ¿sí? Pero también ese tiempo puede ser por cambios que se den en la naturaleza, en la atmósfera. Entonces vamos a hablar de un tiempo atmosférico. Y cuando hablo de tiempo atmosférico, estoy refiriéndome a que el tiempo puede ser un día donde está lloviendo, o puede ser una tarde muy soleada, o puede ser un tiempo donde está venteando fuertemente. Vamos a tener, en ese lugar vamos a tener varios tiempos, pero de igual manera vamos a tener
un tiempo que se llama tiempo verbal. Si esos personajes estuvieron, valga la redundancia, en el pasado, las acciones ya pasaron, si ese personaje está en el presente, la acción se está desarrollando en el momento, o va a estar en el futuro. De chicos y chicas, género narrativo, narración de hechos reales o ficticios, tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace, tiene unos personajes, tiene un tiempo y tiene un lugar. De un autor danés, que quizás ustedes han escuchado hablar de él por una película o por un texto muy conocido en el mundo, Charlie y la fábrica de chocolates, y su continuación, que fue El ascensor de cristal. Voy a leer un fragmento de un texto de él titulado El dedo mágico. Ese autor danés llamado Roald Dahl. Entonces dice: la granja vecina a la nuestra es propiedad del señor y la señora Gregg. Los Gregg tienen 2 hijos. Los 2 son chicos. Sus nombres son Philip y William. Algunas veces voy a su granja a jugar con ellos. Yo soy una chica y tengo 8 años. Philip tiene también 8 años. William es 3 años mayor. Tiene 10. ¿Qué? Oh, está bien. Sí. Tiene 11. La semana pasada algo muy divertido le sucedió a la familia Gregg. Voy a contarte lo que pasó, lo mejor que pueda. Entonces, chicos, en ese fragmento, en ese trozo, en ese pedazo que acabo de leer, podemos identificar varias cosas. Hay un personaje que está contando lo que pasó. Ese personaje lo vamos a llamar un narrador, es el que cuenta, el que relata. Hay unos personajes, la niña, los niños, los padres de esos niños. ¿En qué lugar estaban? En una granja. ¿Sí? El tiempo hace alusión a una semana, hace alusión también a un momento en que ellos comparten. ¿Cómo comienza la historia? Explicándonos qué era lo que había al lado de la casa de el personaje principal. Entonces, chicos, esos relatos pueden ser escritos o pueden ser narrados de forma oral. Por tanto, dentro de este género narrativo vamos a tener 4 grandes tipologías, 4 grandes tipos: el cuento, la leyenda, el mito y la fábula. Así estos 4 textos tengan estructura y tengan los mismos elementos, tienen sus diferencias. El cuento es un relato corto, breve, de hechos reales o ficticios. La leyenda siempre me va a explicar cómo se comportan las personas en un lugar determinado ante un fenómeno de la naturaleza. Por eso a ustedes les fascinan tanto las leyendas, cuando comienzan a hablarles del sombrerón, de la patasola, de las brujas. Este tipo de narraciones, llamadas leyendas, pasan de una generación en otra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que primero se las contaron a sus abuelitos se las contaron a sus papás se las contaron a ustedes, y con toda seguridad usted se las contará a sus hijos, a sus sobrinos, a otras generaciones. Las leyendas permanecen en la memoria de los pueblos gracias a la tradición oral, a lo que se narra, a lo que se cuenta. Muchos de ustedes son del campo, o en vacaciones se van para la finca del abuelito, para la finca del tío, y les gusta escuchar de esas personas mayores ese tipo de relatos. Y si usted piensa en este momento,
en cada uno de estos aspectos que el profesor ha mencionado, con toda seguridad lo va a identificar fácilmente. Pero también aparecen los mitos. Los mitos, chicos y chicas, hacen referencia al origen, cómo nacieron las cosas, cómo nacieron los seres. Por eso hablamos de algunos seres mitológicos o personajes mitológicos que también te gustan mucho. Por ejemplo, cuando te hablan del Minotauro, cuando te hablan de Medusa, cuando te hablan de Poseidón, están explicando cómo nacieron esos personajes. Pero también los pueblos indígenas fueron pueblos que narraron sus historias a partir de la explicación de cómo surgían las cosas, del porqué de la lluvia, de cómo nació el sol, de cómo nació la luna. Entonces hablamos de mitos, vamos estableciendo unas diferencias en cuanto a la finalidad. Ojo, las personas tienden a decir que leyenda y mito son lo mismo, y ya vimos que no son lo mismo. El mito explica un origen, narra el origen. La leyenda narra o explica el porqué de un comportamiento. ¿Sí? Y por último tenemos las fábulas, que ustedes conocen también demasiado, que en clase las hemos mencionado. Aquellos relatos donde los personajes casi siempre van a ser animales, seres que no son humanos pero se comportan como humanos y que nos dejan una enseñanza llamada moraleja. Entonces, chicos, chicas, género narrativo. Narra hechos reales o ficticios, tiene un inicio, un nudo, un desenlace, hay unos personajes, un tiempo, un lugar, y los ejemplos claros los vamos a encontrar en los cuentos, las leyendas, los mitos y las fábulas. Espero que hasta ahí haya quedado claro. Tanto desde lo oral, lo hablado, puedo hacer narraciones también como lo puedo hacer de manera escrita. Resulta, chicos y chicas, que hay un tema muy importante y es el resumen. Resulta que resumir es abreviar, es acortar. Es decir, en pocas palabras, algo sobre una situación que he escuchado, sobre un evento que he leído, sobre un programa que he visto. Cuando tú vas al cine a la Central con tus padres, cuando sales del cine y te encuentras con un compañero de tu grupo, te dicen, ¿de qué trató la película? Y tú en pocas palabras, en unos cuantos minutos, le cuentas los pormenores, lo más importante de lo que aconteció en esa película, se lo cuentas a ese compañero. Quiere decir de que lo estás resumiendo. Es una técnica, ¿sí? Es un recurso que tú tienes. Cuando tú llegas a la casa a contar una historia fantástica y demás, la mamá de pronto te va a decir, en pocas palabras, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que hacer un ejercicio mental de tu pensamiento, buscar cuáles son las ideas más importantes para decirle a la mamá. Entonces, chicos, el resumen es una técnica para expresar de manera breve las ideas sobre algo que he leído, algo que he escuchado, algo que he visto. Cuando hablo de breve, eso me debe llevar a que cuando yo lea, a cuando yo observe, a cuando escriba, debo tener muy claro que es una idea principal. Una idea principal, que es la idea más importante de lo que están diciendo. ¿Sí? Esa idea principal yo la debo identificar. ¿Y cómo lo hago? Lo puedo hacer
leyendo varias veces el párrafo, si es que estoy leyendo un texto. Si estoy en la casa y tengo la opción de volverme a ver ciertas partes de la película, lo hago. Identifico esa idea principal. Profe, ¿y cómo se llaman las otras ideas? Ideas secundarias. ¿Y qué hacen las ideas secundarias? Me van a apoyar, me van a explicar esa idea principal. Ojo, la idea principal casi siempre va a estar al inicio en un escrito. Casi siempre va a estar al inicio. Puede estar en la mitad, sí. Puede estar al final, sí. Pero casi siempre la vamos a encontrar al inicio. Y también nos va a invitar a que ese lenguaje a emplear sea un lenguaje preciso, haciendo buen uso de las palabras, haciendo buen uso de la puntuación, de los signos de puntuación cuando es por escrito. Entonces, chicos, chicas del grado cuarto, a grosso modo hemos hablado en el día de hoy del género narrativo y de la técnica del resumen. Ojo, la técnica del resumen me puede servir para varias cosas, no solamente para presentarle la tarea al profesor o a la profesora, no. Me puede servir para repasar, para una evaluación. Me puede servir también como una manera de dar cuenta si he entendido lo que me han dicho en una clase. Entonces, vamos a potenciar, vamos a trabajar fuertemente, muchachos, muchachas, en esta técnica. Espero que esta explicación, chicos y chicas, les permita entender un poco más lo que han trabajado en las guías y en futuros ejercicios que vamos a realizar por medio de la virtualidad o por medio de la presencialidad. Textos para leer, muchos, narrativos, pero hoy vamos a dejar hasta ahí y espero que les haya quedado suficientemente claro. Les deseo un feliz día a todos, se cuidan mucho.